La ambiciosa carrera de Etcheverry hacia la santidad se había desmoronado de golpe. En los días posteriores al crimen, todas las sospechas comenzaron a apuntar hacia él. Tal vez abandonado por los duendes y gárgolas que solían habitar su culto, comprendió que se le había venido la noche. Buenos Aires, 10 de mayo de 2000. Desde el lamentable acontecimiento de dominio público, mi buen nombre y honor, transmutar y su personal, nos hemos visto seriamente afectados por una sucesión de informaciones totalmente erróneas y carentes de todo sustento, dado que somos totalmente ajenos al mismo, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué significan para vos Sergio Etcheverry y transmutar? Bueno, pienso que la institución, que es un chanta que busca gente con problemas psicológicos para sacarle el dinero, ¿no? Y llenar su bolsillo, por supuesto. ¿Tenía muchos adictos él? Sí, había mucha gente del ambiente. Yo, las pocas veces que fui, porque mi hermana fue un mes, y yo la acompañé en 2 o 3 oportunidades a unas charlas que daba sobre ángeles. Iba muchísima gente. Estas idas y venidas a estos cursos que hacían allí en esta sociedad especial, que incluso le vendía hasta brebajes de distintos colores, y que los cobraban, por supuesto, ¿no? Han hecho de que haya habido, como decía el maestro Volvey, un verdadero contagio patológico mental hacia los otros 2 predispuestos. Con esta idea del diablo en la familia o Satanás en la familia, Silvina, que es capaz de exorcizar a Satanás de la familia, empieza a buscar un ritual . En su carrera de exorcista, ¿qué porcentaje de éxito tuvo sobre los exorcismos que usted ha realizado? ¿Han sido todos exitosos? No, hay exorcismos que a veces se frustran, como este que le decía, no me voy a ir, dijo el demonio, porque la chica venía desde muy lejos, no formaba parte de nuestra diócesis, yo no tenía el permiso del obispo correspondiente. Y se fija, es tan puntilloso el demonio que se fija en permisos, en esas minucias legales. No, yo no creo que él, sino que Dios se vale de esos permisos para expulsar definitivamente el demonio, ¿no? Llamativamente creo que se despojan, están todos desnudos antes de empezar el ritual y van siguiendo unas pautas para sacar al diablo. O sea, el padre pensaba también que su hija le estaba haciendo un bien. Claro, él asistía a esto. Los 3 hacía ya varios días que tenían este culto, leían sus libros, sus cánticos. Había velas, esas que se compran en las santerías. Hubo una advertencia de Dios diciendo que el diablo estaba en la casa. Ella tiene una comunicación con Dios que no la tenemos el resto de los mortales, y Dios le dijo a Silvina que el diablo estaba en la casa, o iba a entrar en la casa, o estaba poseyendo al padre, a la hermana mayor o a sí mismo. Mientras el cadáver de Juan Carlos Vázquez aún estaba caliente, una comisión policial encabezada por el fiscal Luis María Campagnoli inspeccionó la casa de Manuela Pedraza. Lo que ahí hallaron los dejó sin aliento. Además de las instrucciones de purificación editadas por Transmutar, encontraron un amasijo de incienso, velas blancas, carbones aún humeantes, junto a excrementos humanos, restos de vómitos y una Biblia ensangrentada. En el expediente instruido por el juez Corbalán de la Colina, resultaba claro que Silvina Vázquez había sido la autora material del crimen de su padre. Pero también había elementos que hacían sospechar de su hermana,
Gabriela. La justicia sí me trató bien. Y yo en su momento, digamos que no, porque primero me encerraron y después me juzgaron, me trataron de loca y de asesina. Y la Corte Suprema fue la que dio el fallo a mi favor, que siendo que las pruebas estaban más que evidentes, ¿no?, de que había sido lastimada y casi a punto de morir, de que dictaminaron que era una víctima inocente, o sea que digamos que no se portaron muy bien, que se equivocaron. Al final Gabriela Vázquez fue declarada inocente y librada del asunto. No obstante, a pesar de la manera en la que ella hoy reconstruye los hechos, consta en la causa que tuvo al menos participación en los preparativos del rito, que como se sabe, terminaron en un aquelarre sangriento. Los vecinos declararon que ella misma los había advertido para que no se asustaran si escuchaban rezos, música sacra o cantos gregorianos en voz alta, ya que la familia se aprestaba a realizar algo así como un conjuro para ahuyentar a los malos espíritus. Yo creo que esta gente estaba en este rito de hacía muchos días. ¿El padre también? Sí, los tres desnudos, desprovistos de ropas. Y formando parte de este rito que es incomprensible para nosotros. Y yo pienso de que en el momento en que la Policía Federal, que había sido alertada por un vecino por los cánticos y ruidos, llega a esta vivienda, toca el timbre, escucha los gritos, los cánticos y empieza a derribar la puerta, es cuando esto hizo pensar a esta gente de que evidentemente, como decían ellos, Satanás estaba presente. La única respuesta lógica que le encuentro es que leí bastante acerca de la enfermedad que ella padece, que es esquizofrenia, que dice que estas personas que padecen esta patología tienen fantasías, escuchan voces y generalmente relacionan con el diablo y con todo el delirio místico. Este homicidio se produce durante un rito exorcista que duraba varios días y con esta gente ayunando y tomando pociones que había comprado en un centro espiritista que había por la calle Córdoba. Y había también una parafernalia allí, que eran montones de libros, de cuadernos, había desorden, había suciedad, había espejos rotos. Esta pobre gente había roto los espejos porque veía a Satanás que se reflejaba en ellos. Previo al hecho, ¿qué estaban haciendo? ¿Tu papá se estaba bañando? ¿Tu hermana dónde estaba? ¿Vos dónde estabas? Yo, cada uno dormía en su habitación. ¿Qué horario fue el hecho? Y a la hora que mi papá se iba al trabajo, no sé bien qué horario sería, serían las 7 y pico, más o menos. O sea que habían dormido la noche anterior. Porque también se dijo que habían estado en alguna práctica ritual, religiosa. No. Aunque el relato de Gabriela describe los pasos que llevaron a su padre hacia la muerte, ella se obstina en ocultar la extraña dinámica que animaba la vida familiar. El psiquiatra que intervino en el caso, en cambio, tiene su versión sobre ese punto. Se sospecha que también los vínculos que tenía particularmente con la hija más grande eran muy fuertes. Se ha dado muchas veces en la criminología que las historias de incesto, fuertemente incestuosas, son muy frecuentes. El padre es el diablo. Y el diablo es el incesto, ¿no? Pero no pueden reconocer el acto incestuoso, el acto criminal hacia ellos por amor, además. Otro tema que se dijo es que ustedes estaban desnudos cuando se produce la muerte de tu papá. ¿Esto es así? ¿Por qué no nos explicás bien? No, yo tenía una remera blanca que en el momento del hecho queda roja por la cantidad de sangre, ¿no?, por los cortes recibidos. Mi papá estaba desnudo porque él se estaba bañando. Y con respecto a mi hermana no recuerdo. Ellos se sentían más puros desnudos que con ropa. La ropa posiblemente la vivían como algo sucio. Y de hecho
se untaron con aceites y con ungüentos como una forma de purificación previo a la purificación mayor, que era la muerte, ¿no? El primer crimen aberrante es el incesto, no es el parricidio. El primer crimen aberrante es el infanticidio, no el parricidio. Y el comienzo es un incesto de un padre contra, seguro, una de las hijas, casi seguro. Hay testigos que lo han dicho. ¿Hubo alguna relación incestuosa entre tu papá y alguna de ustedes? ¿Tuvieron No. algunas relaciones? Porque esto te lo pregunto porque obviamente también se comentó. Sí, como que se comentó también que hubo como si esta antropofagia, ¿no? Todo eso es mentira de algún perverso que escribió esa barbaridad. No, todo eso es mentira. Mi papá nunca nos tocó un pelo, era un padrazo. Lo que se manejaba como hipótesis es que previo a este ritual hubo una relación incestuosa entre el padre y la hermana mayor, y Gabriela, y que esto quedó incrustado y formó parte del delirio de Silvina. ¿Qué es lo que piensa Silvina? Si mi padre hizo este horror con mi hermana y mi hermana este horror con mi padre, es porque están poseídos por Satanás. ¿Quién va a salvarlos de Satanás? Yo. ¿Cómo? Con el ritual homicida. ¿Es claro? Las huellas de aquel rito fatídico resultaron inocultables. Además de materia fecal, había por todos lados trozos de un espejo roto. También sugestivamente, los colchones de la casa estaban sobre el piso, formando una especie de estrella. Gabriela explicaría luego que dormían todos juntos con el propósito de protegerse de Satanás. Aunque se ve que en la noche de ese lunes, la familia no había logrado pegar un ojo. No voy a responder eso. Eso te preguntáselo a Catalina Helbron porque no voy a responder ese tema. Pero yo te digo de que no es ningún ritual, sino que hubo una descompostura, nada más. Él ofrece sacrificialmente su cuerpo y su vida para tratar, entre comillas, de curar a la hija. Cuando el médico Osvaldo Raffo efectuó la autopsia al cadáver de Juan Carlos Vázquez, encontró rastros que le dieron a entender los pormenores de aquel desafortunado ritual. Y cuando examinamos el cadáver, había lo que se llama en criminalística un goteo estático. O sea que observando a la víctima, había, digamos, chorreado la sangre de arriba hacia abajo. Y esto suponía una víctima en posición de pie soportando las lesiones. Cuando se hace después el estudio psicopatológico, esta muchacha con esquizofrenia paranoide, la hija menor de él, lo que intentaba era liberar al padre de la piel para sacar a Satanás de adentro. Matar al padre con 107 puñaladas me parece que es una exageración para querer purificarlo. La purificación no viene por la sangre de esa manera, sino que viene por un cambio de conducta, por un cambio de mentalidad. Su defendida, ¿alguna vez le manifestó cómo llegó a este caso, es decir, cómo reaccionó en primera instancia cuando vio lo que vio? Si lo supiera no lo diría. ¿Se guarda algo su defendida? Uno cuando defiende a una persona le pone la letra y la música y la defendida canta la canción. ¿Qué le vas a contar a tu hijo de lo que pasó con tu familia? Y en su momento veré, cuando tenga la mayoría de edad, obvio que se lo voy a contar yo, porque esto es algo que fue un hecho resonante y que no se lo trató con la seriedad que tendría que haber sido. Y bueno, y de contarle, ¿no? Lo que pasó realmente, que no fue lo que se dijo. A mí me produce horror esta noticia, porque ¿qué madre va a poder ser Gabriela con lo dañada que está? ¿Qué madre va a poder ser si no puede trabajar con esto? Pero por otro lado, qué sola debe estar.
En el plano esotérico, se podría decir que la muerte de Juan Carlos Vázquez, en medio de su propio exorcismo, fue el efecto de una mala praxis. Con otras palabras, a Silvina se le fue la mano. Pero tanto ella como su hermana, debido al grado de exaltación morbosa en el que se encontraban, no fueron conscientes de la criminalidad de sus actos. Por eso, la justicia sobreseyó a Gabriela y declaró inimputable a Silvina. Pero el origen de esta demencia compartida se encuentra en el terreno inexplorado del expediente. Gabriela, ¿cómo era tu familia antes del hecho? Mira, con mi hermana teníamos muchas discusiones, peleas de hermanas, pero con mi papá era el mejor padre que puede tener cualquier hijo. Nos llevábamos muy bien, salíamos los domingos, íbamos a la iglesia, mi viejo se iba todos los años caminando para Luján. Una familia normal. ¡Hija de puta! ¡Te odio! ¡Te odio, hija de puta! ¡Me jodiste la vida! ¡Me jodiste la vida! ¡Carajo más! ¡Carajo más! ¡Vos sos la mierda, pendeja! ¡Vos sos la mierda! ¡Ojalá te mueras! Cada vez que hay un homicidio, uno tiene que dividir esto en tres partes. Una es el aspecto externo, que en este caso es el homicidio en sí, o sea, el daño producido, la lesión producida a la víctima. Segundo, el aspecto interno, que es lo psicopatológico, las motivaciones. Y tercero, el mundo circundante en el momento del hecho, que en este caso, el telón de fondo es la patología familiar que allí había. Tu mamá falleció hace algunos años. ¿De qué murió ella? Porque también hubo información errónea sobre el tema. Sí, mi mamá falleció de un paro cardiorrespiratorio producto de su diabetes. Gabriela, a partir de la muerte de la madre, es posible que lo que haya padecido, en todo caso, es un delirio de autopunición, es decir, una idea fortísima en su cabeza de que tenía que ser castigada por la muerte de la madre posiblemente, o porque se sentía culpable de la vida social o liberal que tenía antes. El fallecimiento de Aurora Gamarra, esposa de Juan Carlos y madre de Silvina y Gabriela, ocurrió en 1993, siendo tal vez esa muerte el detonante de una psicopatología que invadió a los Vázquez. ¿La muerte de tu mamá unió más la relación entre tu papá y ustedes? O sea, ¿se hicieron más devotos de la religión o siguieron igual? Mira, cuando murió mi mamá fue una gran pérdida, ¿no? Porque ya que mi mamá era la persona que manejaba la casa. Y fue como que nos encontramos un poco perdidos, los tres. Y bueno, y yo creo que a partir de ahí fue cuando Silvina, se enfermó, porque no superó la muerte de mi mamá. En la actualidad, Gabriela intenta tomar distancia de su propia historia, describiendo a su hermana con la mirada de una simple espectadora. Yo notaba su conducta, pero no tenía el apoyo de mi papá, porque ella le hacía caso a mi papá, a mí nunca me hizo caso, siempre... ¿Era la mimada ella? Sí, porque era la más chiquita, la consentida, porque mi papá la mimaba y la consentía más por el hecho de que, cuando falleció mi mamá, que son las fotos que salieron publicadas, en las que salimos brindando, hacía 2 meses que había muerto mi mamá. Y mi hermana cumplía los 15 años. O sea que fue un momento bastante feo para ella. El padre, un hombre muy pasivo, que después de la viudez, entre comillas, se casa con las hijas, es decir, vive para las hijas. Cuando Silvina empieza a verse afectada, en vez de pensarla enferma y consultar a un especialista, dice, no, mi hija puede ser que tenga esto, para tapar, para renegar de la locura de la hija y de las hijas, termina como transmutar, convalidándole el delirio a Silvina. Entonces incluimos nosotros a que los 3 componentes de la familia estaban los 3 en la alienación mental. Cualquiera de ellos pudo haber sido la víctima. Esto recayó en el padre
donde las muchachas creían que era el que estaba poseído de Satanás al interior de su cuerpo y querían hacerle un bien dentro de su patología. La temporada del infierno de Gabriela Vázquez duró poco más de un año, hasta que fue dada de alta por los médicos del pabellón penitenciario del Hospital Moyano, recuperando así su libertad. Pero tenía una deuda pendiente: reencontrarse con su hermana, que seguía internada debido a los efectos letales de su perturbación mental. ¿Hoy por hoy la ves a tu hermana? No la veo. La vi hace un año y no la veo. ¿Por qué? Porque a mí me hace mal verla y a ella también. No con esto no quiere decir que yo no me ocupo. Como que nos hace mal vernos a las dos. Ella por su parte y a mí por la mía. ¿Está mejor ella que en aquella oportunidad? Sí, está mejor. De hecho está estudiando. Sí, está estudiando la carrera que ella estudiaba, que era contadora. Sí, está mejor. Ya no tiene, digamos, ya no tiene alucinaciones, ni olores, ni nada. Está mejor. Puede mejorar, pero en la enfermedad de ella, según los médicos y los peritajes, de que dicen que no. ¿Te dijeron si ella va a poder alguna vez no estar más internada, al menos? Y mientras siga siendo peligrosa, tiene que estar internada. O es un peligro para la sociedad, ¿no? Obviamente. No compartiría una casa con ella. No, le iría a visitar, nos encontraríamos en un lugar abierto, con gente, pero no. ¿Le tenés miedo? Y sí. ¿Alguna vez hablaron del tema después, más o menos cuando ella estaba mejor, de lo que había pasado, más allá que a ustedes le hace mal? El año pasado, cuando nos vimos después de un año y medio, yo, digamos, porque hasta el momento siempre me decían que no era conveniente, pero bueno, yo era un gran nudo que tenía en la garganta y que no me interesó, ¿no? Más allá de que sé que ella está enferma y que le podía hacer mal, pero era algo que yo necesitaba también, ¿no? Romper ese nudo que tengo en la garganta. Y bueno, ella me dijo porque se enloqueció. Se cuenta que yo soy tu razón. hermana. ¿Qué le dijiste vos para sacarte el nudo? Porque había matado a mi papá. Porque no me mató a mí primero. Y ella enseguida me cambió la conversación. Mi hermana al momento me cambió la conversación y me salió hablando con otro tema que nada que ver. Y bueno, y quedó ahí. Y bueno, y ahí ella se puso un poco nerviosa y nos cortaron las visitas. ¿Estas dos mujeres se vuelven de nuevo peligrosas si se vuelven a juntar? Una condición que tendría que darse, que creo que ya se da, que una se ha ido de alta y la otra no, es que no vuelvan a estar juntas, que sean cuidadas y adoptadas por familias sustitutas o por instituciones diferentes de acá de por vida, que parte de la sanción sea que no puedan volver a convivir y solo verse con un tercero presente, ¿no? De por vida. Ella lloró y me pidió perdón, pero yo estuve bastante fría. Después que salí de ahí lloré, pero en el momento me mantuve escuchándola. El hecho de que Silvina Vázquez fue declarada inimputable no se diferencia en la práctica a una condena a perpetuidad. La justicia considera que es portadora de una psicosis esquizofrénica paranoide no reversible, lo que le impediría salir en libertad de por vida.
El mal de Gabriela, en cambio, es más benévolo. Sufrió un simple trastorno esquizoide asociado a una personalidad fronteriza. Lo que jamás, quizás, la justicia podrá dilucidar es el tipo de desquicio que anidaba el cerebro de aquel hombre que dejó que lo mataran, ni la clase de culpa que quiso lavar con su propia sangre. Desgraciadamente pasó este hecho horroroso. En Transmutar pediste turno con Echeverri. Sí. ¿Me podés relatar qué es lo que te dijo Echeverri y cómo te impresionó Echeverri? Bueno, Echeverri me dijo que bueno, de que para que se cortaran esas discusiones familiares, que... ¿Vos qué le dijiste? Hay mucha discusión en casa. Sí, hay mucha discusión en casa. Me dijo, tenés que hacer esta operatoria durante 7 días consecutivos con el arcángel Miguel, creo San Miguel, y bueno, y rezar 7 Padres Nuestros y 7 Ave María. Bueno, entonces lo ves Echeverri y Echeverri dijo, ustedes tienen que hacer esto, a vos te lo dijo. Sí. Y vos después llevaste a Silvina. No, Silvina después en febrero, ella yo cuando le dije en primera instancia, ella no quiso saber nada del tema. Después en febrero del 2000, ella por voluntad propia decidió ir. Transmutar. Ella por Vamos a interrumpir brevemente, está pidiendo salida nuestra unidad móvil satelital. Roberto, te escucho. Sí, Cheche, te estaba llamando rápidamente de urgencia porque se produjeron movimientos aquí en la clínica del Cano al 2700. De hecho, el vehículo que te hablaba en la salida anterior, que estaba apostado aquí Bobby, en el frente espérame 2 minutos, Centro por favor. Integral de Estética, Bobby, luego Bobby, de una indicación que le dio el espérame 2 comisario minutos que Bucet, tengo que hacer un encabeza el corte. operativo, Espérame partió 2 minutos, raudamente no me de aquí, espera. no sabemos si... Vamos al corte, ya volvemos rápido. Sentimiento, vos sufrís más por tu hermana presa y probablemente que no pueda salir nunca porque es, no sé, a lo mejor se cura, qué sé yo, pero digo, o por tu padre muerto, que te quedaste sin mamá y sin papá. Sufro por ambos. No tenés gradación, no es que sufrís más por uno que por el otro. Lo que pasó con mi papá me da mucha bronca. ¿Te da bronca por qué? Y pues me da bronca porque digo, ¿cómo pudo ser que haya pasado algo semejante? Y que vos no lo pudiste evitar. Es que yo no lo pude evitar. ¿Y vos sentís que hubieras podido evitarlo? No pude, era algo que no, de que yo en principio me echaba la culpa. Pero no se podía parar. Gabriela, vos vas a perdonar mi insistencia, pero me gustaría recorrer las 24 horas previas al crimen, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno. Vos me decís que ustedes se habían ido a misa. Sí. El domingo. El domingo. El crimen fue el lunes. El lunes por la mañana. ¿Cómo? El lunes por la mañana. El lunes por la mañana. El domingo, ¿a qué hora fueron a misa? Y fuimos a la misa de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Volvieron a tu casa? Sí, volvemos a mi casa, nos acostamos a dormir un poco y fuimos después de nuevo Ese domingo fuimos 3 veces a la iglesia. Ahora bien, ese día domingo ustedes van 3 veces a misa, finalmente logran en la misa de qué hora participar, la misa de qué hora fue. De las 7 de la tarde. 7 de la tarde. A las 7 de la tarde van a misa y vuelven a tu casa. Sí. O sea, ese día la pasaron entre la iglesia y tu casa. Sí. Y Silvina, inquieta. Se inquieta con que decía, porque se ve que este hombre, Sergio Echeverri, le decía que ella corría peligro, como le había comentado, porque le hizo el cuento de que ella era una elegida y que corría peligro de que la mataran, etc. ¿Y quién la iba a matar? No sé, de que ella decía eso y que yo decía, pero nosotros le decíamos a mi papá, pero es imposible lo que vos estás diciendo. Y ella tenía mucha fe en este hombre, Sergio Echeverri. Ahora bien, vuelven de la misa, ¿qué pasa después? Bueno, volvemos a mi casa,
estábamos los tres, tomamos algo, comimos algo, no sé si fue que comimos una pizza o algo así rápido, y bueno. ¿Pero vos no te acordás la noche previa que comieron? Creo que fue pizza. Pizza. ¿Compraron pizza? Sí, compramos pizza. Bueno, comimos eso y bueno, y mi hermana... ¿Y qué tomaron? Coca-Cola. Y bueno, y mi hermana se puso a leer unos salmos de la Biblia. Y bueno, y después yo me quedé dormida y que ella no se podía dormir y que no se quería quedar, no quería que nosotros durmiéramos, porque tenía miedo de quedarse sola. Y nosotros le decíamos con mi papá que se durmiera, de que nada malo que le podía pasar. Silvina se va a acostar, Sí, tiene miedo, piden que no se duerman, piden que no la dejen sola. sí. Estamos ahí Sí. reconstruyendo correctamente la historia. Ahora bien, ¿en qué momento les pide que trasladen? Porque tu papá tuvo que trasladar un colchón. Sí. O sea que hubo todo un movimiento en la casa. Sí. Y cuando porque mi papá estaba acostado en mi habitación, porque la habitación de él estaba toda llena de la ropa limpia, que estaba sin planchar. Sí. Que así que estaba desordenada. Y que así que mi papá el día sábado durmió en mi habitación y yo dormí en la habitación de mi hermana, en mi antigua cama. Bueno, en un momento que serían las 11 de la noche más o menos, y bueno, mi papá estaba acostado en mi habitación y mi hermana le dice de que se acercara con nosotras, de que que tenía miedo y que ella quería que estuviéramos los tres juntos. Ella insistía con que estuviéramos los tres juntos. Y bueno, nos dormimos, no sé quién de los tres que se quedó primero dormido, creo que primero fue mi papá, después fui yo y ella era que me despertaba cada rato y que me decía que estaba teniendo pesadillas, pero yo siempre cuando duermo por ahí, uno es de dormir mal y por ahí, qué sé yo, como que se queja como en entresueño. Y ella me despertaba y suponiendo de que, no sé, como que alguien que me quería hacer daño o algo. ¿A vos? Sí. Y yo le decía que no, que se quedara tranquila, que se durmiera, que todo estaba bien. Y bueno, y después hasta esto que se hizo a las 6 y pico de la mañana, que ya mi papá a esa hora se levantaba todos los días, entonces se pegaba una ducha, se cambiaba y demás para irse para su trabajo. Y a esa hora fue cuando Silvina, no sé, que le agarró, no sé, como un estado, no sé, de nerviosismo, no sé cómo llamarlo, psicosis, no sé, que decía que alguien quería tomar mi cuerpo. Y bueno, ¿Tu cuerpo? Sí, que me agarró de los pelos, me dio golpes en la espalda. Alguien quería poseerte a vos. Claro, y que yo le decía que estaba todo bien, que que era yo, que seguía siendo yo, que no sé de dónde sacaba esas cosas, que quién le había dicho todas esas barbaridades. Y bueno, y ahí fue cuando yo empecé a descomponerme por el líquido por el asperjador. ¿Pero en qué momento tomaron el líquido? A la noche anterior, cuando volvimos de la iglesia. Eso no me lo contaste, por eso quiero saber en qué momento algo tiene que haber pasado la noche anterior para que ustedes estén dispuestos a tomar el líquido. Hay una parte que vos no me contás. No, y eso, y que de repente mi hermana te dice, bueno, que ella insistía con que algo malo le iba a pasar a ella y bueno, y comenzó a tomar este líquido, ¿no? ¿Este líquido que venía en un frasco? Eran un frasquito chiquitos como aquellos que tiene ahí. ¿Como este? No, un poquito más grande. Como este. Claro, era un líquido para diluir en agua. En agua. Pero era para limpiar los pisos. Pero era para limpiar. Era un purificador. Un purificador de pisos. Claro, pero había también un purificador que era no para tomar, sino para pasarse por el cuerpo con un algodón. ¿Y ustedes que lo diluyeron? ¿Eso lo diluyó quién en agua? Silvina, no, pero eso era lo que estaba preparado para pasar en el piso o en la alfombra. Sí. Y bueno, y Silvina sentía de que, no sé qué era lo que sentía precisamente, sino como que alguien, como que no podía hablar y demás. No sé, desde la noche esa previa creo que hubo como una psicosis y fue por eso, ¿no?, que tanto mi papá como yo accedimos a tomar algo que sabíamos que no era para tomar. Por ahí fue para dejarla. ¿Cuánto tomaste vos? Y 2 o 3 veces asperjándome en la boca, nada más.
Y Silvina fue la que ingirió más cantidad. Era con un rociador. Con un rociador. O sea, en realidad ustedes se rociaron adentro de la boca. Y tu padre también. Sí. Hay un hall Claro, distribuidor de las habitaciones, ahí había un espejo. Cuando se rompe ese espejo, Silvina dice que ve algo. Sí, y mi papá le da un golpe y bueno, y se estalla en 1000 pedazos. Tu papá, ella dice que ve algo en el espejo. Pero no sé si mi papá también lo vio, pero yo no entiendo por qué rompió el espejo. Cuando Bueno, Silvina ve las cosas en el espejo, tu papá rompe el espejo. sí. Cuando rompe el espejo, vos creés que ahí se condenó a muerte. No sé qué Porque fue es muy sintomático que bajó Silvina, debe haber ido a la cocina a buscar un cuchillo, y ahí lo llama tu padre. pero yo no sé en qué momento, porque fue todo muy rápido. Muy rápido. Fue muy rápido. Yo tuve un shock emocional, como le digo, hasta al ver mi hermana lo que estaba haciendo, que no la podía parar, y mi padre Tu papá estaba en el suelo, no estaba parado. estaba parado y ella lo acuchillaba. Y que ella me decía que lo que estaba viendo que no era real, que no era real, porque yo me puse a llorar y a tratar de pararla, y ahí fue cuando ella que se me tiró encima y que yo escuchaba las voces de los policías que me hablaban, pero yo tenía tanto miedo que no me podía mover. Quedé paralizada y choqueada por el mismo miedo. ¿En qué momento te enteraste que tu papá estaba muerto? Yo, al ver a mi papá así como lo vi, todo ensangrentado, hecho un baño de sangre, yo me imaginé que si se salvaba solamente un milagro lo podía salvar. Yo de hecho, cuando abrí los ojos, lo primero que dije es mi papá falleció, ¿no? Y me dijeron, sí, tu papá los mataron. Y yo ahí me quería morir porque yo no lo maté. Lo que pasó con mi papá me da mucha bronca. ¿Te da bronca por qué? Y pues me da bronca porque digo, ¿cómo pudo ser, no, que haya pasado algo semejante? Y que vos no lo pudiste evitar. Y que yo no lo pude evitar. ¿Y vos sentís que hubieras podido evitarlo? No pude, era algo que no, de que yo en principio me echaba la culpa. Pero no se podía parar. No la podías parar a tu hermana. No. Ahora no la podías parar porque vos no tenías la fuerza suficiente porque estabas paralizada. Ambas cosas creo que influyeron. Estabas paralizada seguramente. Sí. Ahora estamos acercando en la anatomía del crimen exactamente qué pasó en esa mañana trágica de la familia Vázquez. Pero después del corte usted va a saber cómo empieza esta historia, porque esta historia empieza cuando alguien cruza la puerta buscando un líquido alquímico para espantar los malos espíritus y la discordia. Y lo que entró fue la muerte. Corte, ya volvemos. Esta desgracia. De que él estaba interesado en ella y que él la había amenazado. ¿Amenazado? Sí. ¿De qué modo? De que la había amenazado, de que si no aceptaba salir con ella, no sé, pero amenaza ¿cómo, Silvina? ¿Por qué no lo dijiste antes que pasara toda esta tragedia? Eso lo dijo después de haber matado a tu padre. Sí. Acá comienza la pesadilla Transmutar. Nosotros, inmediatamente después de la primera parte del relato, obviamente volvimos a transmutar, porque siempre quisimos hablar con Echeverry. Transmutar ya no es transmutar, es otro nombre. Ahí va la nota que hizo Bobby de aproximación. Tenemos mucho más material, por supuesto, pero veamos lo que hizo en una visita reciente a Transmutar. Estamos en Córdoba al 1500 y después de las revelaciones que hizo Gabriela Vázquez en Memoria, vamos a tratar de hablar con el dueño de Transmutar, con Sergio Echeverry, para... A ver, estamos golpeando, estamos en el local de Transmutar y hay dos empleadas adentro, la puerta está cerrada con llave y nos hacen señas de que no nos quieren abrir en absoluto. Podemos mientras apreciar que cambió por completo, hace poco tiempo se ve que cambió por completo la fachada, como queriendo olvidar lo que fue la polémica del local en el pasado,
se retiró el cartel que decía transmutar, se le sacó cualquier otra inscripción de las que había en el frente, se remodeló la fachada, la vidriera, y ahora además toman la precaución de cerrar con llave y no nos quieren atender. ¿Me podés atender? ¿Por qué no me podés atender? Bueno, una se puso de espaldas, una de las dos empleadas, y la otra se escuda detrás de ella y no nos quiere atender bajo ningún punto de vista. Disculpa, ¿por qué no me podés atender un cachito y hablamos? Dame un segundito para hablar. Mirá, hubo una declaración muy importante por parte de Gabriela Vázquez. ¿Por qué no me das la oportunidad de que podamos charlar? Pero ¿por qué no me das la oportunidad de que podamos charlar tranquilos? ¿Sergio Echeverri está? Pero ¿podés convocarlo para que podamos hablar? Sí, pero hubo una declaración muy importante en nuestro programa de Gabriela Vázquez y sería muy oportuno poder hablar con ustedes o con Sergio. Por favor, retire el pie. Por favor. ¿No pueden hacer ningún tipo de comentario? ¿Lo pueden llamar a él para que venga y hable conmigo? Nosotros no tenemos nada que decir. ¿Puedes sacar el pie, por favor? Con el abogado. ¿Quién es el abogado? El doctor Héctor Molina. Ya lo saben. ¿Lo podés llamar al doctor Héctor Molina para que podamos hablar con él? Con el abogado y yo quiero estar... Por favor, te pido, retire. Vos que estuviste llamando por teléfono, ¿lo llamaste a Sergio? Yo no vivo llamando por teléfono. ¿Pero lo podés llamar a Sergio para que hablemos con él? No lo puedo llamar. ¿Podés sacar No lo podés llamar. Por favor, retira el pie. Perfecto, muy amable,